Buenas tardes, buenas noches tengan todos los jóvenes. En esta ocasión vamos a tocar el tema de ácidos nucleicos en diagnóstico de enfermedades infecciosas, pero vamos a hablar un poquito más de las técnicas basadas en lo que es biología molecular en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Para lo cual tenemos que tomar en cuenta que el diagnóstico tradicional de las enfermedades infecciosas es algo que se ha ido haciendo por muchos años de manera manual. La microbiología ha sido quien se ha encargado de realizar el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Obviamente esto se debe a que existen muchas formas para las tomas de muestras, es decir, se puede hacer un sinnúmero de cultivos de diferentes muestras, desde lo que es sangre, líquido cefalorraquídeo, heces, orina y otros. Bien. Por lo tanto, esto genera pues un gran sesgo y un gran número de microorganismos que pueden existir y obviamente el volumen de cada muestra va a generar una dependencia del resultado. Es decir, a veces se puede mandar grandes cantidades de volumen de líquido acítico, por ejemplo, hasta 4 litros con resultados buenos o incluso a veces resultados malos. Obviamente esto genera que identificar el microorganismo hasta el día de hoy se depende aún de lo que es un cultivo. No se va a tampoco retirar el cultivo, pero hasta el día de hoy es algo muy importante. Obviamente tenemos en cuenta que en estos últimos años han ido apareciendo nuevas técnicas, una de ellas es la espectrometría de masas, que se ha utilizado para identificar diferentes tipos de microorganismos en corto tiempo, porque un cultivo demora mínimamente 48 horas. Entre 48 y 72 horas vamos a tener recién resultados próximos al asertivo al microorganismo que esté invadiendo a nuestro paciente. Pero hay técnicas como la espectrometría que he ido viendo identificar en menos tiempo. Por lo tanto, el diagnóstico de una infección realmente es un periodo crítico. Existe mucha dificultad en poder identificar los diferentes tipos de patógenos mediante la microbiología clásica, que es lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Y eso ha conllevado a que en estos últimos años vayan apareciendo nuevos métodos diagnósticos. Es decir, la microbiología clásica ha tenido muchos inconvenientes a lo largo de todo este tiempo, puesto que se necesita diferentes medios de cultivos específicos para poder tener un crecimiento adecuado de diferentes tipos de microorganismos. La interpretación de estos obviamente es manualmente, lo hace un bacteriólogo, quien si no está muy entrenado, podemos ir nosotros tomando en cuenta errores personales y obviamente si está entrenado, entonces es ideal para nosotros. ¿Ya? Por eso es que es importante que nosotros lleguemos a obtener la identificación del agente etiológico en cualquier tipo de infección. Esto para poder nosotros tener un tratamiento correcto en contra del agente patógeno que estemos enfrentando. Algunas veces puede haber sobrecrecimientos bacterianos, es posible. Pero, ojo, la identificación precoz nos va a disminuir la mortalidad del paciente. Y esto es algo muy importante. Y en lo que los laboratorios de biología molecular han ido optimizando. Es decir, han ido buscando mayor dinamismo, han ido buscando mayor especificidad en el crecimiento de los laboratorios clínicos. Y estas técnicas han buscado la automatización, han visto nanotecnología y técnicas informáticas para poder mejorar el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Puesto que si nosotros hacemos un diagnóstico certero y precoz, vamos a disminuir la mortalidad entre un 10 y un 30% de un paciente. Y obviamente, al tener nosotros el agente de la infección, vamos a poder actuar con mayor rapidez, instaurando un tratamiento específico temprano, lo que obviamente nos va a disminuir la mortalidad de los pacientes que cursan procesos infecciosos. Y es por eso que estas nuevas técnicas han ido en busca de mejorar y prevenir el retardo de inicio del antibiótico específico, acercándonos lo más próximos al diagnóstico selectivo del microorganismo que porta el paciente. Por lo tanto, las técnicas de biología molecular nos han servido hoy día para analizar en base a los ácidos nucleicos, detectar, identificar diferentes tipos de microorganismos, como también sus genotipos, es decir, las variantes de las diferentes especies. Y obviamente esto también nos da la opción de identificar que estos microorganismos pueden tener ciertos tipos de resistencia bacteriana. ¿Bien? Ahora, es importante que estas técnicas de biología molecular se realizan necesariamente con muestras de ADN.
Estos ADNs tienen que ser lo más puros posibles y para obtener el ADN, obviamente, si lo obtenemos de la manera más pura, vamos a obtener resultados más correctos. Vamos a evitar así los falsos positivos como los falsos negativos. La extracción del ADN es el paso clave en este tipo de diagnóstico, en lo que es la biología molecular, el uso de los ácidos nucleicos. Ahora bien, los métodos de extracción de ADN se caracterizan primero porque tenemos que generar una lisis celular, es decir, una destrucción. Para ello van a existir enzimas en las cuales nosotros vamos a forzar a su inactivación, como son las nucleasas celulares, y por lo tanto vamos a permitir la separación de los ácidos nucleicos y demás restos celulares. Obviamente existen diferentes tipos de técnicas, desde lo que es la rotura mecánica, por trituración o por lisis hipotónica, por respuesta química, el uso de detergentes, agentes caotrópicos, el uso de tioles o digestión enzimática, por lo que la proteína es alcalá. Ahora bien, el uso de uno u otro tipo va a depender de la muestra obtenida, la cantidad de esta, el tipo de ácido nucleico y la técnica posterior a la que vamos a trabajar. ¿No? Para obtener el ARN o el ADN necesitamos seguir unos pasos. Uno de esos pasos es la extracción o precipitación. Este es importante porque este es el primer paso que consiste en que nosotros vamos a eliminar los contaminantes de la muestra, es decir, el uso de alcohol, fenol, el cloroformo u otro tipo de conservantes. Vamos a limpiar, de modo que nuestros ácidos nucleicos extraídos no tengan ninguno de estos contaminantes. ¿Bien? Por lo tanto, el segundo paso que se va a realizar es que estos ácidos nucleicos empiecen a precipitar. Para ello se utiliza el isopropanol o el etanol. Ahora, el fenol y el cloroformo actúan como inhibidores de la reacción en cadena polimerasa, ya por lo que se utiliza, es necesario, sí o sí, eliminar estos contaminantes para que nuestro resultado sea lo más correcto posible. El siguiente paso va a ser la ultrafiltración. Esto consiste en utilizar una membrana que actúa como un filtro. Esto se va a colocar entre los ácidos nucleicos extraídos y se va a realizar una centrifugación. Es así que nuestros ácidos nucleicos van a estar totalmente libres de contaminantes, puesto que los restantes van a quedar retenidos en una membrana y finalmente vamos a utilizar agua o un tampón específico para liberar únicamente nuestros ácidos nucleicos. Seguido a esto vamos a realizar una nueva ultracentrifugación que a diferencia de la primera, este ya va a actuar mediante densidad para que nosotros podamos separar todas las partículas más densas, van a sedimentar y las menos densas van a flotar. De modo que esto nos va a ayudar a favorecer la centrifugación. Luego pasamos a lo que es la cromatografía, en donde ya se utiliza una matriz con poros hidrofílicos, es decir, que son apetentes por agua. Entonces únicamente va a pasar moléculas pequeñas. Estas moléculas pequeñas nos van a ayudar a tener una muestra más efectiva. Las moléculas grandes van a quedar diluidas, es decir, separadas, obviamente por el orden decreciente. Y finalmente vamos a utilizar lo que es la electroforesis, que hace, esta es netamente la separación de los ácidos nucleicos mediante un gel de poliacrilamida. Estas moléculas pequeñitas van a movilizarse a mayor velocidad y las más grandes más lenta. Cuando las moléculas de ADN son muy grandes, se usan los geles de agarosa. Obviamente esto va a ir en función al tamaño de cada una de las moléculas y obviamente también la concentración. Podemos utilizar ya sea agarosa o poliacrilamida. El objetivo es obtener los ácidos nucleicos de la manera más limpia posible. Y aquí tenemos lo que es la reacción en cadena polimerasa. Es decir, tras la obtención de los ácidos nucleicos vamos a utilizar una de las pruebas más utilizadas, incluso contamos con este en nuestro medio, para poder identificar diferentes tipos de microorganismos. Ahora, ¿qué consiste en la reacción en cadena de la polimerasa? El objetivo de esta prueba es amplificar la región de ADN utilizando unos prímeros, es decir, unas secuencias de ADN, ¿ya? O también se llaman cebadores, ¿ya? Que tienen máximo una longitud de 15 a 30 nucleótidos. No se olviden esta palabra, los prímeros, secuencias cortas de ADN, ¿ya? De 15 a 30 nucleótidos. Estos van a ser complementarios a lo que se quiere amplificar. Y mediante una acción enzimática entre lo que es el ADN, la secuencia de primers y la ADN polimerasa, vamos a incorporar nucleótidos de síntesis de nuevas cadenas de ADN. Y a través de esta incorporación vamos a poder ya nosotros ir identificando diferentes tipos de microorganismos. Es decir, tenemos el ADN que hemos obtenido mediante los pasos que hemos seguido, vamos a separarlo mediante la ADN polimerasa,
¿ya? Y ya vamos a tener netamente los nucleótidos. Y utilizando un buffer o cofactores, vamos a ir acercándonos a lo que deseamos obtener, ¿ya? Obviamente, para este tipo de desarrollo de la PCR, necesitamos una máquina que nos ayuda a la desnaturalización, ¿ya? Es decir, vamos a romper, como están viendo en la imagen, vamos a romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas ambas hebras de ADN. Por lo tanto, vamos a obtener dos hebras separadas y que nos van a servir para molde, para que se unan a los primers. Y podamos así sintetizar una nueva cadena de ADN complementaria. Para ello, ojo, necesitamos algo muy específico que es un incremento de la temperatura. Es decir, para hidrolizar nuestros enlaces y poder obtener los primers, necesitamos una temperatura de entre 94 y 96 grados centígrados. Segundo, vamos a tener que forzar un apareamiento o enel, se llama, ¿ya? Esta fase tiene lugar aquí. La unión de los primers a la secuencia concreta que ha quedado separada sea nuestro paso siguiente. Obviamente, en este caso, para que tengamos ese apareamiento, esa unión de los primers a la cadena de ADN, tenemos que bajar la temperatura, de más o menos entre 45 y 55 grados centígrados. Y como tercera fase vamos a tener la extensión o elongación del ADN. Es decir, una vez unido nuestro primer a su cadena complementaria de ADN, la ADN polimerasa va a empezar a realizar su función y va a empezar a añadir nuevos nucleótidos complementarios a la hebra molde. Por lo tanto, ya vamos a tener como resultado una molécula de ADN de doble cadena, pero sintetizada por nuestro mecanismo de diagnóstico. ¿Ya? En esta fase ya la temperatura va a ser entre 72 grados centígrados, de modo que podamos darle actuación a la TAC polimerasa. Y la duración de la fase va a depender obviamente del tamaño de cadena que se desea amplificar. Mientras más grande sea el tamaño de cadena, mayor tiempo va a tomar el poder amplificar esta cadena. Cada una de las copias, como pueden ver aquí, tenemos nuestro ADN diana. En el primer ciclo vamos a separarlo, vamos a hacer la copia. En el segundo ciclo vamos a tener otra copia. En el tercer ciclo vamos a poder seguir replicando diferentes copias. Entonces, cada copia generada en un ciclo nos sirve para moldes para diferentes ciclos. Por lo tanto, la amplificación de cada uno de los segmentos por parte de un primers va a ser exponencial al número de copias que nosotros queremos obtener. Es decir, nuestra PCR convencional, recién cadena polimerasa, se ha utilizado ya para la detección e identificación de diferentes tipos de patógenos. Inicialmente, se ha buscado identificar en los alimentos patógenos como el Aerobacter, ¿ya? Que se encontraba en carne aviar, ¿ya? También se ha utilizado para identificar genes asociados a virulencia de diferentes tipos de especies infecciosas, como por ejemplo la Escherichia coli enterotoxigénica. Se ha identificado esta bacteria mediante la amplificación de las enterotoxinas, ¿ya? Todo esto ha permitido que el avance en la tipificación, pudiendo identificar diferentes gérmenes mediante la relación clonal y obviamente amplificando estos genes, sean mucho más frecuentes. Y obviamente podemos detener así muchas variedades de ADN, es decir, gran secuencia de ADNs polimórficos. Ahora bien, fuera del PCR clásico que tenemos, se ha desarrollado, esto ya es algo que no está nuevo, se ha sido estudiando desde más o menos el 2010, pero ya en estos últimos años se ha visto la utilidad y la eficiencia de lo que este estudio, que es el PCR, es decir, reacción en cadena polimerasa, en tiempo real. O qPCR, porque Q por la abreviación Quick, que es rápido. ¿Ya? Esta es una variante del PCR, en la cual vamos a añadir a nuestros primers unos marcadores fluorescentes, con el objetivo de saber la cantidad de ADN inicial en todo momento. Y vamos a detectar la presencia de las variaciones genéticas. Para realizar esta técnica, además de los reactivos necesarios para la PCR convencional, se van a necesitar sondas marcadas con enzimas, es decir, sustratos antigénicos, radioisótopos, quimiluminescencia o fluorescencia, con capacidad de unir a la cadena de ácido nucleico lo que se requiere amplificar de una manera más rápida. Si comparamos la PCR convencional con la PCR en tiempo real, ¿no?, vamos a ver que la PCR convencional detecta un único segmento de ADN. En cambio, en tiempo real va a detectar y cuantificar la secuencia de ADN. La convencional amplifica y cuantifica el producto en dos fases. En cambio, el tiempo real amplifica y cuantifica en un solo paso. Tiene menor sensibilidad a la PCR convencional, mayor la de tiempo real,
menor la especificidad de la convencional, mayor la que es la en tiempo real. Y obviamente sí, los equipos en lo que es la PCR en tiempo real son un poco más costosos, ¿no? Sobre todo por la fluorescencia o la quimioluminiscencia. Miren, como hemos ido viendo hoy en día, para lo que estamos viviendo esta pandemia, el COVID, con PCR clásico convencional, nadie hubiese podido identificar la presencia de segmentos de restos de ADN viral o ARN viral en este caso, ¿no? En cambio, con la PCR en tiempo real, que es lo que se realiza para el diagnóstico, podemos identificar, pero como han debido ver, los costos de esta PCR son pues muy diferentes. Una PCR convencional cuesta más o menos entre 25 y 100 bolivianos, una PCR en tiempo real han debido ver que está entre 350 hasta 800 bolivianos. Entonces, obviamente, el costo es mayor, pero porque los reactivos y los equipos que se necesitan son mucho más costosos. Pero obviamente tienen pues un enfoque más específico que la convencional, ¿no? Ahora bien, existen tipos de la PCR en tiempo real, no solo una. Por ejemplo, una de estas es la plataforma utilizada como LightSeeker. ¿En qué consiste este? Este es un sistema que consta de capilares, sobre los cuales se va a situar la muestra de ADN junto con el resto de reactivos necesarios para realizar la PCR y además un equipo que registra la emisión de fluorescencia en tiempo real. Se va a identificar las curvas de fusión o también llamadas melting que permiten la cuantificación. Esta se caracteriza por ser un sistema muy rápido. Y obviamente lo que nos ayuda, lo que es la Light Cycler, es identificar diferentes tipos de microorganismos. En relación a bacterias, podemos identificar micobacterias en tuberculosis, Brucella, Salmonella, Clamidia, Mycoplasma, Bordetella, Neisseria, Hemófilos, Streptococcus pneumoniae. En relación a hongos, podemos identificar Aspergillus, el Pneumocystis cerevisiae, que ojo es uno de los hongos más complejos que hay. En relación a parásitos, Toxoplasma gondii, Leishmania y otro tipo de patógenos en heces. Y en relación a virus, podemos identificar herpes virus desde el tipo 1, tipo 2, el varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus, el B19 y otro tipo de virus, ¿no? Esta es una de las pruebas muy importantes que sí, lamentablemente todavía no se cuenta en nuestro medio, pero es algo que para algunos casos específicos sí se está pudiendo realizar, ¿no? Otra que tenemos es la plataforma cobas TACMAN 48, la 2.0, ¿no? Este es un sistema que se basa en la utilización de una sonda TACMAN, ¿no? Esta posee un fluoroforo en el extremo terminal 5' y un aceptor de energía, también denominado quencher, de tal forma que la energía se va a transferir desde el fluoroforo hasta el aceptor. Y una vez que esta sonda, TACMAN, se una a la cadena de ADN complementaria, va a tener lugar a lo que es la energía del fluoroforo y va a haber la presencia de fotodetectores presentes en todo lo que es el equipo COVAC 48. Y esto va a permitir la replicación, ¿ya?, del ADN que estamos nosotros buscando. Mediante esta plataforma vamos a poder encontrar el VIH, que es uno de los, bueno, todavía se utiliza el ELISA en nuestro medio, pero sí en otros países ya se está utilizando para tratar VIH, no solamente como diagnóstico, sino como un seguimiento y monitorando la carga viral. Otro tipo de virus como la hepatitis B y C y además sus cargas virales, que es muy importante para que nosotros podamos enfocar un manejo acertado, ¿no? Otra tecnología que tenemos es la tecnología Abbott. Ahora bien, la tecnología Abbott se puede realizar sobre todo en el análisis de virus VIH tipo 1 y virus de hepatitis C. ¿Ya? También nos permite lo que es la detección de Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, el VPH, Epstein-Barr, varicela zoster, micobacteria. Ahora, este sistema permite realizar un proceso completo desde la extracción automatizada de la muestra hasta la interpretación de los resultados, ¿sí? Posteriormente, la amplificación y la detección es netamente por el PCR en tiempo real, ¿sí? Otro que tenemos ya lo que es muy utilizado es el Gene Expert, ¿ya? Este se basa en cartuchos de uso único, ¿no?, específicamente para cada PCR. Aquí en nuestro medio tenemos el Gene Expert para diferentes tipos de muestras, sobre todo sangre y líquidos estériles para tuberculosis. Además, también nos permite que en cada cartucho, miren, va a haber reactivos para una PCR liofilizados y en el momento de su uso se van a añadir otro tipo de reactivos que vienen en parte de su pack de uso. Ya, es bastante sencillo, no es muy laborioso y se puede utilizar para identificar estreptococos de grupo B, enterovirus, encefalorraquídeo, estafilococo dorado, Mycobacterium tuberculosis. Ojo,
En el caso del Mycobacterium tuberculosis, no solamente nos permite identificarlo, sino también nos permite detectar los genes que dan la resistencia a la rifampicina. De la misma manera, en los estafilococos dorados nos da la opción de identificar los genes que nos dan la resistencia a la meticilina. Por eso es una técnica bastante usada en nuestro medio, sobre todo para tuberculosis, con una buena respuesta. ¿Ya? Ahora, existen otro tipo de técnicas, como lo que es la técnica TOSE, por ejemplo. ¿Qué significa? Es Taking Oligonucleotide Label and Extension. Es una técnica basada en el diseño de oligonucleótidos para detectar ADN. Esta se va a basar en la realización de un PCR múltiple, es decir, al igual que las que hemos visto anteriormente, en este caso se utilizan sondas específicas marcadas con fluorescencia que van a producir señal en el momento que se haya producido la extensión de ADN. Mediante esta técnica se va a poder utilizar diferentes paneles para detectar diferentes tipos de agentes, sobre todo en patologías respiratorias, patologías meningias, enfermedades de transmisión sexual, patologías digestivas. Ahora, en el caso de patologías respiratorias, podemos detectar virus, sobre todo virus de la gripe, adenovirus, para influenza, rinovirus, el virus incisional respiratorio, el coronavirus. También puede ayudarnos con bacterias como Clamidofila, el Mycoplasma, Legionella, Bordetella, ¿ya? Otro tipo de micobacterias, como las micobacterias tuberculosis también. Ya es una otra opción muy interesante que se tiene en caso. Obviamente no se cuenta en nuestro medio, pero sí es importante que lo sepa. Tenemos también lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, pero con la transcriptasa inversa, o RT-PCR. Esa es una variante de la PCR convencional en la que se habla, obviamente, de un molde de ARN. A partir, este es lo que se está utilizando para lo que es el COVID. ¿Ya? Es una PCR rápida, Quick PCR, pero con la variante de la transcriptasa inversa. Por eso el nombre RT-PCR, donde a partir del ARN del microorganismo vamos a sintetizar un ADN complementario, sobre el cual posteriormente, obviamente, nuestra PCR convencional puede identificar el agente. ¿Ya? Como pueden ver, el mismo paso, tenemos la hidrolización de los enlaces, la replicación y la amplificación de nuestro ADN detectado. También existe lo que es el PCR digital. Ahora, este PCR digital es interesante porque esta es una cuantificación precisa y absoluta de todos los ácidos nucleicos sin ningún tipo de curva estándar. Tampoco tiene una dependencia en la eficiencia de la amplificación, es decir, no se necesita extender grandes cantidades de ADN para poder identificar al agente. En este caso del PCR digital, se hace una preparación de la muestra, una distribución del ADN, se realiza la receta de polimerasa, ¿no? Y finalmente nos da la interpretación, todo de manera digital. El plus de este tipo de PCR es el tiempo. Realmente incluso este PCR puede demorar únicamente minutos. ¿Ya? Otro tipo de técnicas son los microarray. ¿Ya? Ahora, los microarrays son correcciones de ADN. Esto se utiliza para detectar diferentes tipos de patógenos, sobre todo transmitidos por alimentos, como la Yersinia pestis, Bacillus anthracis, lo que se conoce como el anthrax, la salmonella, la Escherichia coli, entre otros. Ahora, en la parte clínica, es importante esto porque nos ayuda a ver, hacer una vigilancia epidemiológica y un seguimiento en el diagnóstico de nuestro paciente. El objetivo de esto, como pueden ver, es tener la muestra, ¿ya? Se va a extraer el ADN, se va a hacer un marcaje con fluorocromo, ¿ya? Se hace una limpieza de este elemento, una corrección, ¿ya? Y finalmente a través de fluorescencia va a ir a su lectura de resultados. ¿Ya? Y algo que es muy bonito es esto, lo que es la secuenciación del genoma. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Esto es algo que se está utilizando hoy en día. Es uno de los métodos que se basa en la actividad de la ADN polimerasa, que se sintetiza a partir de otro fragmento de ADN, produciendo así su EVA complementaria real. Ahora, para eso tenemos diferentes tipos de técnicas. Una de estas, por ejemplo, es la secuenciación de Sanger. Este ha sido uno de los primeros métodos para poder secuenciar ADN y se llega a obtener hasta 500 pares de bases aproximadamente. Se van a examinar genes específicos o incluso regiones concretas de cada gen. La secuencia de Sanger tiene alta precisión y una baja probabilidad de falsos negativos.
pero sí es un método bastante laborioso, puesto que se basa en el uso del bidesoxinucleótidos, a diferencia de los dioxidonucleótidos, ya que no se presenta en el grupo hidroxilo en el tercer carbono de la ribosa. Ahora, estos van a estar marcados por una molécula fluorescente. La ADN polimerasa irá añadiendo de forma inespecífica didesoxinucleótidos y desoxinucleótidos. Por lo tanto, va a permitir alargar cada vez los fragmentos. Cada que añade un disoxinucleótido va a haber una reacción. Se detiene y nos va a indicar la señal fluorescente que va a ser diferente en función al nucleótido que se haya incorporado. Obviamente esto nos va a permitir obtener una secuencia final de fragmento mucho más específica. Otra que tenemos es la secuencia paralela masiva o de nueva generación, también denominada NGS. ¿Ya? Ahora, esta secuenciación masiva consiste en establecer un orden de nucleótidos presentes en la molécula de ADN o ARN que se pretende analizar. Lo que vamos a hacer con esta técnica es amplificar un genoma completo en un solo día. Por lo tanto, con esta técnica no se va a hacer inserciones o delecciones al azar, sino vamos a hacer una extracción de ADN específica. Se va a ampliar la superficie sólida, donde se van a agrupar para secuenciarse nuevamente. La secuenciación va a hacer de una manera múltiple, de múltiples ciclos, en los cuales se van a ir añadiendo diferentes tipos de nucleótidos marcados por fluorescencia. Hay diferentes tipos de plataformas para secuenciación masiva, en este caso. Ya tenemos plataformas de tipo Solid, plataformas Roche, hay una plataforma que se llamaba Ion Torrent. Ya, esas son diferentes tipos de plataformas que van a utilizar la plantilla para secuenciación del genoma. La reacción va a ser en secuenciación en sí misma y la detección además nos va a permitir que todos estos tipos de niveles de DNA que obtengamos de genoma tengan alto nivel de rendimiento. ¿Ya? Obviamente sí, es un método bastante efectivo, pero bastante costoso. ¿Ya? Lamentablemente no contamos con eso en nuestro medio, pero sí es algo muy, muy importante. Otro tenemos la pirosecuencia. Este es un poquito más puntual, es algo que se hace en tiempo real. Se utiliza más para detectar bases individuales o secuencias cortas de ácidos nucleicos en posiciones concretas. Ya para hacer esta técnica solo se necesita una hebra molde, la que se desea secuenciar. Sobre ella se van a ir uniendo diferentes tipos de nucleótidos que van a ser liberados de forma secuencial gracias a la ADN polimerasa. Entonces, acá es donde va a actuar el pirofosfato, que va a servir como sustrato para la ATP sulforilasa. Generalmente esto como producto del ATP va a partir de la ADP. Esto va a tener una acción, una señal, perdón, a nivel de fluorescencia que va a detectar posteriormente. Y la cantidad de luz emitida va a ser proporcional al número de nucleótidos añadidos. ¿No? La desventaja de esto es que es necesario un preenriquecimiento de la muestra, es decir, para poder tener un patógeno efectivo tenemos que aumentar la concentración de patógeno. De modo esto que vamos a aumentar la sensibilidad y la especificidad de esta técnica. Sí, obviamente es una técnica que tiene un alto costo. ¿Ya? Otra es la hibridación de sondas de ADN. Esta es una técnica bastante interesante, ¿no? Porque se basa en lo que es la presencia de los ácidos nucleicos ARN o ADN. Se va a realizar una combinación con una molécula de doble cadena. Algunas de estas van a tener su utilidad en identificar patógenos. Ya, la hibridación tiene una alta sensibilidad y especificidad, por lo que puede identificar diferentes tipos de especies o cepas concretas de microorganismos. Y obviamente en esta técnica se puede utilizar lo que es la técnica FISH, que en poco tiempo nos permite identificar, visualizar y cuantificar los microorganismos que se encuentran en nuestras muestras biológicas. Otro tenemos lo que es el polimorfismo ampliado aleatorio del ADN o RAPD. ¿Ya? Esta técnica se basa más en la amplificación aleatoria de ADN polimórfico y es más conocida por el acrónimo RAPS, ¿ya? Que esta emplea marcadores moleculares para amplificar la PCR en secuencias cortas de un ADN polimórfico. Para esto vamos a utilizar un cebador, es decir, un primers de 10 a 12 pares de bases, y esto nos va a permitir establecer la relación entre diferentes tipos de especies, ya sean en bacterias o otro tipo de agentes, que nos van a permitir el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Otro es lo que es el polimorfismo de longitud de fragmento de restricción, o RFLP,
Esta consiste en el análisis de fragmentos, es decir, obtenemos mediante enzimas de restricción secuencias cortas y concretas de ADN. Y esto nos va a permitir detectar especies bacterianas y en su posterior identificación gracias a las variantes del ARN ribosomal a nivel de la subunidad 16. Este es rápido y sencillo. No es un elemento, un mecanismo largo. ¿Ya? Y antes que me olvide, hay una técnica que se denomina la técnica LAMP, o Loop Mediated Isothermal Amplification. Es una amplificación mediante segmentos isotérmicos. Este tiene una especificidad y sensibilidad muy alta, ¿ya? Que se utiliza sobre todo para identificar microorganismos basados únicamente en la amplificación del DNA a una única temperatura. Se utiliza la polimerasa, que es altamente activa, y mediante una técnica rápida nos permite detectar los genes relacionados con la resistencia a diferentes antimicrobianos a la hora de la sensibilidad y especificidad. Realmente es una de las pruebas bastante específicas y bastante puntuales y de menos costos en relación a cualquier tipo de secuenciación de genoma. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos ningún tipo de secuenciación de genoma hasta el día de hoy, pero es importante que tengan conocimiento porque a partir de esto se ha ido viendo que no solamente la PCR de tiempo real son útiles, sino también este tipo de pruebas nos ayudan a hacer un diagnóstico más asertivo en relación a los diferentes tipos de enfermedades infecciosas. Ahora, ¿dónde radica la importancia de todo esto? En la aplicación en las diferentes enfermedades. Por ejemplo, en casos de sepsis, ustedes saben, la sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica que obviamente es secuencia de una bacteria. El diagnóstico para la sepsis es el hemocultivo. Ya es, hasta ahora sigue 100 y no va a dejar de ser. Ya pese a que podemos tener falsos negativos en unos 30 hasta 45% de los casos, pero sigue siendo. Obviamente esto nos genera un retraso en la obtención del resultado porque no se olviden que el cultivo mínimamente es 48 horas, ideal 72 a 96 horas. Puede existir contaminaciones por otro tipo de microorganismos como microbiota normal, ¿ya? Algunas veces, como les decía, hay falta de positividad, ¿ya? Más que todo en pacientes donde ya se empezaron antibióticos o cuando existen hongos o bacterias, ¿ya? Ahora, hay factores asociados también a la extracción propia de lo que es la toma de muestras. Si la toma de muestra no ha sido efectiva, entonces obviamente podemos tener falsos positivos o falsos negativos. Las nuevas técnicas, en caso de sepsis, se ha visto que pueden detectar el patógeno, que obviamente son responsables, a través de la marcación del gen MECA, ¿ya? Y genes que codifican las cepas resistentes a beta-lactamasas, carbapenemasas también. En ello tenemos lo que es la Quick PCR, la PCR rápida, que este va a ser un marcador útil para ver la detección de las bacterias de manera aguda y obviamente al tener una PCR positiva especificando alguna de las bacterias nos permite hacer un tratamiento antibiótico efectivo. Otro es lo que hemos visto, el sistema Lysicler, pero en este caso hay un subsistema denominado Septifast, que puede identificar hasta 25 patógenos de diferentes índoles mediante la marcación de lo que es la presencia del gen MECA. Esto obviamente nos ayuda a ver incluso la resistencia de diferentes microorganismos hacia la meticilina. La espacidad y la sensibilidad de esta técnica es del 80-61%, eso es bueno. Ya obviamente es mayor en bacterias que en hongos. ¿Ya? Otros tipos de test en caso de sepsis, por ejemplo, se utiliza el sepsis test, que es en base al uso de los primers, ya que es decir, vamos a tomar segmentos de ARN ribosomal a través de las bacterias en el nivel de la subunidad 16 y hongos a través de la subunidad 18. Se realiza la PCR, se obtiene el resultado y vamos a ver la presencia o no de bacterias u hongos. En el caso de que sea positivo, vamos a poder identificar al fin el microorganismo. Este test, por ejemplo, esta técnica nos permite identificar hasta 345 microorganismos patógenos. Otro que tenemos es el sistema Magiplex, el Sepsis Real Time. Ya. En este caso se va a hacer igual, en realizar la PCR convencional, una segunda PCR en base a los primers, una PCR, y de la misma manera nos va a detectar a tiempo real la marcación del gen MECA. En cuanto a esta, se puede detectar hasta 73 tipos de bacterias gram positivas, 12 tipos de bacterias gram negativas y 6 tipos de hongos. En el caso de enfermedades respiratorias, ojo, aquí por ejemplo tenemos, para poder identificar adenovirus, tenemos desde la técnica FilmRay, el e-sensor, lo que es el RBP fast, el RBP normal,
que son técnicas de luminiscencia. Estas técnicas nos permiten inmediatamente detectar adenovirus. En el caso del coronavirus, el FilmRay es el que nos ayuda a detectar tempranamente. En los beta-neumovirus, como podemos ver todas, en la influenza, en la parainfluenza, en sincitial respiratoria. En el caso de microplasma, por ejemplo, en la Luminix-TAC o la técnica de luminiscencia, nos permite detectar la presencia. Entonces, son técnicas que nos ayudan a la detección temprana de diferentes tipos de microorganismos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que es enfermedades gastrointestinales, se ha visto que, miren, las enfermedades gastrointestinales, las diarreas, son la patología número uno en la atención primaria. Ahora, dentro de todas estas enfermedades infecciosas, las más frecuentes son el Helicobacter pylori, las gastroenteritis y las enterocolitis. Ahora, las técnicas moleculares se basan para diagnosticar qué tipo de agente puede estar a través del PCR. Porque miren, para un Helicobacter pylori es una endoscopía, una biopsia y un cultivo. O puede ser test de aliento u otro tipo de test que tienen baja sensibilidad, baja especificidad. Para las gastroenteritis, los exámenes de heces, que son exámenes microbiológicos directos, las enterocolitis, las colonoscopias y biopsias. Ahora se puede hacer a nivel de primer nivel detecciones tempranas, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el FilmRay, técnica Virgin, podemos utilizar técnicas de enteropatógenos, el test Nanosphere, por ejemplo, para ver norovirus, rotavirus, podemos ver mediante lo que es el FilmRay, rotavirus, norovirus, adenovirus, los astrovirus, que nos ayudan a ver. Ahora, en relación a bacterias, por ejemplo, a través del FilmRay, podemos ver aeromonas, salmonella, clostridium, mediante la técnica de quimiluminiscencia podemos ver campylobacter, clostridium, salmonella. Incluso podemos ver parásitos, si se fijan la técnica FilmRay, ya que se bajan en los microarrays, lo que habíamos hablado anteriormente, podemos ver parásitos como Cryptosporidium, Entamia histolítica, Giardia, Ciclospora. En la técnica de Read-A-Heme, por ejemplo, que de marcación genética, podemos ver parásitos como Giardia, Cryptospora, bacterias como Campylobacter, Salmonella, la Yersinia enterocolítica, por ejemplo, que no es sencillo su percepción, pero sí podemos ver, fíjese, con pruebas moleculares, muchos tipos de microorganismos de una manera más rápida, en minutos, en horas, en el peor de los casos. No nos va a demorar esperar el cultivo, esperar el análisis o estudios prolongados, extendidos, que son de visión directa. Obviamente no son 100% específicos, pero sí nos ayudan a una aproximación más temprana. En caso de enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, se ha visto que las meningitis, obviamente, son causadas por bacterias y las encefalitis de la misma manera, y son patologías muy importantes con muchas complicaciones y secuelas asociadas. El uso del FilmRay a nivel del panel de meningitis o la encefalitis puede ayudarnos a diagnosticar por lo menos 16 agentes patógenos. Ahora, hay microorganismos que dentro de ese panel se pueden identificar como bacterias como la Escherichia coli, el Haemophilus influenzae, podemos ver la Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, virus como citomegalovirus, enterovirus, herpes virus, ¿ya? Y hongos como Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatti, podemos ver a través de técnicas de biología molecular. Y finalmente, en el caso de enfermedades de transmisión sexual, se ha visto que obviamente son enfermedades muy frecuentes y tenemos diferentes tipos de técnicas para poder identificarlas de una manera más temprana. Obviamente, miren, por biología molecular, como pueden ver, casi todas las enfermedades de transmisión sexual pueden ser identificadas. Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, linfogranuloma venero, o sea, casi todas, como pueden ver, la tricomona vaginalis, el herpes virus, o sea, casi toditas podemos diagnosticar a través de técnicas de biología molecular. Obviamente con microscopía, muchas no se logran ver. Con cultivos, obviamente muchas son más difíciles. Técnicas clásicas, sí podemos ver algunas. Y la serología molecular, por ejemplo, en algunas es bastante difícil. Obviamente, el uso de las técnicas de biología molecular nos han permitido acercarnos más al diagnóstico más asertivo. Y ahí, como han visto, es algo que consiste en replicar un segmento de ADN o ARN. Espero haya sido bonita la presentación, se haya ayudado, espero hayan podido entenderlo. Finalmente, como conclusiones, es importante que las enfermedades infecciosas son la causa más frecuente de patología en nuestra sociedad.
existe gran cantidad de agentes patógenos que van a producir diferentes tipos de infecciones y pueden generar complicaciones tempranas. Las técnicas hoy en día que se utilizan, el cultivo, la detección de antígenos, obviamente requieren más tiempo, condiciones y la parte manual del bacteriólogo, ¿no? Y obviamente tomar en cuenta que estas alternativas de identificación en base a la biología molecular nos dan chance de hacerlo rápido, tener mayor sensibilidad, mayor especificidad. Podemos hacerlo con volúmenes de muestra pequeñas y algunas veces no necesitan ni siquiera un tipo de conservación. Muchas gracias por su atención. Tengan todos muy buenas noches.